¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, doctor. Ok, entonces vamos ya a continuar con los síndromes medulares o la patología que corresponde a la médula espinal. ¿Sí? Ya vimos la configuración interna, externa, la- de la médula espinal, qué tractos suben, qué tractos bajan. Recuérdense que todo aquello que sube es sensitivo, todo aquello que baja es motor. Entonces, ¿cuál será la ¿por qué los síndromes medulares son importantes? Más que eso es entender la situación en cuanto al tipo de lesión, al grado de lesión que corresponde cada una de estas. Entonces vamos a ver un poquito de esta situación. Espero me lleguen a entender o alcancen a comprender. Vamos a ver sobre todo los tipos y mecanismos de la lesión medular traumática, sobre todo qué es la principal, la traumática. Esta figura, un cuadro, está sacado del libro de la TLS, de la nueva actualización de la TLS. Entonces, el mecanismo de la médula espinal puede ser a través de daño directo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este? Es una lesión que directamente afecta la médula espinal, muy directamente afecta la médula espinal, entonces es una lesión penetrante o puede ser cerrada, ¿eh? Con algún grado de lesión o transección, es decir, puede cortar o lastimar la médula espinal, puede ser por transección, por laceración o desplazamiento de un elemento de un hueso sobre otro que lastima la médula espinal, ¿eh? Y que sobre todo va a afectar el canal medular y va a tener alguna sintomatología. Pero el primer daño es el daño directo como tal. El segundo es por compresión. Entonces, un paciente, una persona que que sufre una herida, tal vez una puñalada, tal vez una herida por proyectil de arma de fuego o un golpe directo en la columna, que hace una transgresión o una laceración o desplaza el hueso entre uno y otro, como los accidentes automovilísticos, van a dañar el canal medular, es por un daño directo. Ahora, por otro mecanismo es por compresión, es decir, se comprime, hagan de cuenta de una caída, ¿no? Caída de unos 2 metros de altura, gente cae parado o cae sentado sobre su columna y uno hace efecto comprimir el hueso o la vértebra una sobre otra. Entonces es un efecto de masa, ¿eh? Que va a producir un hematoma en donde otra vez el canal medular. Yo puedo tener algún golpe en la columna vertebral, pero no llegar a afectar la médula. Pero sin embargo, ¿eh? Para que haya un daño medular, pues necesita afectarse como tal la médula espinal, ¿eh? E incluso, o sea, hemorragias o hematomas en la médula espinal también. No solo en el cráneo hay hematomas epidurales, también en la médula espinal. Acuérdense que la médula espinal está cubierta por las tres meninges y entonces entre una capa y otra se forman también los hematomas. En los adultos mayores, por espondilitis cervicales, por degeneración, osteoartritis. Entonces la médula espinal puede comprimirse. Ustedes seguramente conocen o tienen familiares que por la osteoporosis que conlleva toda la vejez, a veces no es necesario un golpe tan fuerte, sino tal vez un resbalón o por simplemente una mala posición empiezan a tener problemas de sensación en los brazos y se les estudia y se les estudia y al final de cuentas se encuentran que tienen una reducción del canal medular por una compresión de las vértebras, se aplastan, están muy porosos. Entonces puede comprimirse entre las crestas vertebrales anteriores y los ligamentos.
Entonces, como ya les decía, en una hiperextensión cervical súbita. El segundo mecanismo es el mecanismo de compresión medular. Otra son los golpes directos, ¿sí? O contusiones. Estas causadas por la luxación o movimientos de látigo, ¿no? En accidentes automovilísticos, retropulsión de los fragmentos de la fractura o subluxación, que al final de cuentas va a golpear la médula espinal como tal. Y otra es la lesión vascular, toda aquella lesión que es ocasionada por fractura a través del hueso de la vértebra, fractura y empuja y va a entrar o a entrar a porción de la médula espinal, afecta el canal medular. Entonces, una luxación de las vértebras, principalmente las cervicales, ¿eh? Y hay disección o daño directo de las arterias vertebrales también. Y otro, ojo, trombosis e isquemia también, te cuento como causa. Entonces, para la lesión medular traumática hay cuatro mecanismos: un daño directo por compresión, por contusiones y por lesión vascular, sin también dejar de pensar en las principales etiologías que causan las lesiones a nivel del sistema nervioso central, que las principales que son isquemia, hemorragia, tumores y degenerativas. Y como más importante está la traumática, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta, o a través de qué, mm, a- hasta a qué nivel se encuentra afectada la médula espinal en una lesión medular? Entonces tenemos puntos de referencia, ¿sí? Son unos importantes. Por ejemplo, cuando se afecta el dermatoma C5, el dermatoma es un grupo de músculos que son inervados por cierta nervio raquídeo. En este caso, el C5 que va a inervar a quién? Al deltoides. Entonces, qué puede pasar en una afección de este? Entonces, a lo mejor no puede elevar el hombro. Estamos hablando de nervios raquídeos, ya no de nervios craneales. Es muy diferente, ¿sí? La afectación de los nervios craneales a los nervios raquídeos. Cuando se afecta el C6, que va a inervar a quién? Pulgar. Entonces, eso es importantísimo que si pueden, ustedes se lo sepan. Si ustedes van a hacer una exploración por dermatoma y quieren saber a dónde está la lesión o hasta dónde está el límite superior de afectación, entonces si ustedes dicen, quieren ver si está afectado o no está afectado C6, ¿qué le dicen? Que mueva el pulgar, ¿no? C6. Si es C5, que eleve el hombro o que mueva el hombro, ¿eh? Y S7 inerva el dedo medio. Si S8, el dedo meñique. Este 4 es a nivel de los pezones. Los pezones, si el paciente no siente, pierde la sensibilidad a través de los pezones, nivel de T4 están. T8 está a nivel del apéndice sifoide o la apófisis sifoide. T10, el ombligo. Estos son importantes porque son los principales que buscamos en un daño medular cuando vamos explorando de arriba abajo y de manera bilateral le decimos al paciente, siente, no siente, siente, no siente, y vemos que a partir del nivel de las tetillas o de la línea de los pezones ya no siente, muy probable la lesión sea a nivel de T4. Entonces, el otro nivel está a nivel de T12, que va a ser la sínfisis del pubis. L4, aspecto medial de la pantorrilla, atrás de la pantorrilla. L5, primer y segundo dedo del pie. S1, borde lateral del pie. Y S3, velocidad isquiática. Y además, si está S4 y S5,
va a estar afectada la región perineal. Gracias a estos nervios que salen de esta altura, pues tenemos la sensación o la sensibilidad a este nivel. Entonces, poco importante no aprendérselos todos, a lo mejor unas referencias. 4 a nivel de los pezones, de 10 a nivel de los ombligos, ¿sí? De 6 los pulgar, ¿sí? Y ya, por ejemplo, y también C4 y C5 la región pineal. ¿Alguna duda de esto? No, sí, No, doc. pues está difícil. No, doc. Bueno, vamos a ver. Para que no entiendamos totalmente el síndrome medular, sino que sepamos por qué se afectan ciertas características en cada uno de ellos. ¿Ok? Es- Seguimos lo mismo que ya les decía. Entonces, la sensibilidad, ¿sí? El nivel de la lesión, ojo, muy importante también, ¿sí? En cuanto a la sensibilidad, apréndanse también estos niveles. Entonces, C4, ¿qué área va a afectar? La clavícula. C5 igual el hombro, ¿sí? C8, el dedo meñique. C4, ya habíamos dicho los pezones. C6, apéndice sifoide. C10, el ombligo. Estas, principalmente cuando nosotros vemos un paciente y no siente del ombligo hacia abajo, muy probablemente podemos decir muy seguramente la lesión esté de 10, ¿sí? O si está a través a nivel de los pezones, muy probablemente la lesión corresponda a una lesión a nivel, una compresión a nivel de la médula, a nivel de T4, L1 la ingle, ¿sí? Y así se van, ahí ustedes verán la exploración neurológica, me supongo que ya la vieron en clases anteriores, por eso no vamos a perder mucho tiempo en esto. Entonces, aprendan de esos niveles, principalmente los que les había comentado, para que ustedes puedan determinar el nivel de la lesión medular que puede tener su paciente en ciertas circunstancias. Supongamos, por ejemplo, que les llega un paciente, dice que iba caminando y de repente pues fue atropellado por un carro y golpeó la espalda. A la exploración física o el paciente les dice que siente muy pesadas las piernas, que no puede moverse y eso lo espanta y ustedes a la exploración física empiezan a explorar la sensibilidad de arriba a abajo, ¿sí? La sensibilidad superficial con un cabello, con un alfilercito, la profunda empiezan a explorar de manera bilateral y el paciente les dice que él ya no empieza a sentir a la altura del ombligo. Entonces ustedes ya van a decir, entonces este paciente muy probablemente tiene una lesión medular a nivel de T10 y así ya no le estamos tomando radiografías de toda la columna, sino se van directamente a pedir una radiografía de columna eh, columbar con foco en T9 y en T10 para ver la compresión, ¿sí? Aunque bueno, una radiografía se pide de toda la columna y vas buscando la lesión según el dermatoma que hayas afectado, según el nivel de sensibilidad, y ya solicitas una tomografía computada de columna, pero ya con foco, o haciendo un enfocamiento en el nivel de la lesión que tú piensas que va a tener o que puede tener nuestro paciente. Por eso es importante que nosotros conozcamos esos límites, a dónde. Aquí dice C4, las clavículas, C5, el hombro, C6,
la cara externa del brazo, y ya aquí se va a hacer 7, C8, entonces ustedes pueden, como van a ver la integridad de C1, C2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, y ya empieza C7, C8, C9, C10, todos los movimientos. Con esos simples movimientos ustedes pueden ver la integridad de esos niveles. ¿Sí? Y aquí nuevamente les pongo, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga C5? Flexión del codo. C6, extensión de la muñeca. ¿Eh? C7, flexores del codo. C8, flexores largos de los dedos. T1, abductores del dedo pequeño. Y así ustedes van haciendo la prueba, de eso lo van viendo y son los ejercicios que ustedes pueden hacer para ver el nivel de lesión. Entonces, en cuanto a los grupos de músculos, también vean, por ejemplo, ¿quién inerva el diafragma? ¿Quién se acuerda? ¿No es el El, nervio vago? ¿Mm? el nervio vago. ¿Seguro? El nervio frénico. Nervio frénico. ¿Y de dónde viene el nervio frénico? ¿Mm? ¿De dónde viene el nervio frénico? De C3. ¿Sí? Por eso dicen que todas las lesiones por arriba de la vértebra C3 pueden ser compatibles con la vida. ¿Bien? Entonces, C3 a C5 inerva al diafragma. Y si hay una lesión a este nivel, ¿qué problemas puede tener mi paciente? ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? Dificultad para respirar, ¿no? ¿Sí? Porque inerva el diafragma. Entonces, el, el diafragma es un músculo inspiratorio y si el diafragma está parado, a ver, respiren sin mover el diafragma, pues son pacientes que se ahogan, necesitan ser intubados para ayudarles con una ventilación. Por eso es importantísimo proteger la columna cervical en accidentes y no moverlos así tal como quiera. Se cae uno, tiene un accidente de moto, ¿cómo lo trasladan? Luego los agarran de los brazos, de los pies y así parece hamaca. Y el cuello va ahí sangoloteando y a lo mejor no tenía una lesión a nivel cervical, pero nosotros las llegamos a provocar por el mal manejo, ¿no? Que le dimos la movilidad de todo este trayecto de nuestro paciente. Por eso es importante conocer eso. Entonces, C5 habíamos dicho, el deltoides y el bíceps. 7 tríceps, extensión de la muñeca. ¿Sí? L5 tibia anterior. Entonces, cada uno de estos segmentos tienen su función y de esa manera nosotros podemos explorarlo y tal vez ver el grado de lesión a nivel de la médula. Entonces, hay 5 síndromes, bueno, hay muchos, ¿eh? Pero hay 5 síndromes medulares importantes, ¿sí? Que son, que pueden estar de acuerdo al lugar de la médula espinal afectada. ¿Se acuerdan cómo dividíamos externamente la médula? ¿Se acuerdan o no? Una porción anterior, una porción posterior, una porción que lateral, una porción central. Entonces aquí tenemos uno de los tres de varios síndromes principales, por lo común se consideran de mayor importancia 5, pero de ahí se desprenden muchos más. Entonces, el síndrome de misección medular, ¿alguien leyó o eso es su resumen? ¿Verdad? Yo, doctor. ¿Qué nos puedes decir del síndrome? Dice que, bueno, sí es conocida como el síndrome
Brown, Brown-Séquard. ajá, dice que va a haber pérdida motora y propioceptiva de lado ipsilateral. Va a haber termoalgesia, contralateral y anestesia. En- mencionaba un cinturón. La verdad, ahí no entendí a qué cinturón se refería. También dice que de todos los síndromes, tiene un buen pronóstico en el 90% de los casos y se considera de los síndromes medulares, pues el que da mejor viabilidad para la recuperación de lo que es la función motora y de la esfinteriana. Ok. Bueno, dependiendo del grado de afectación. ¿Por qué se llama EBI? Porque afecta la mitad de la médula. ¿Sí? Esta afectación, tanto sensitivo como motora, pero del mismo lado. Pero del lado contralateral, pues va a estar eh, todo normal. Entonces, acuérdense, queda lo sensitivo. Estos, ¿cómo se llaman estos? ¿Se acuerdan? Esto. Núcleo gracílico uniforme. Gracílico uniforme. Ajá. ¿Y cuál era su función? Sensitiva. Iba a ir la propiocepción, ¿no? Sensitiva. De la sensibilidad superficial y profunda. Entonces, del mismo lado de la lesión que va a haber, va a haber pérdida, parálisis motora. ¿Sí? ¿Qué tipo de parálisis va a ser? Si ya no sale el estímulo hacia el músculo, va a ser que motoneurona superior o inferior. 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 ¿Y qué característica tiene esa parálisis? ¿Flácida o espástica? Flácido. Flácida, ¿no? No pasa ningún estímulo. Entonces son pacientes que tienen toda la pérdida de la fuerza y también va a haber pérdida de la vibración y propiocepción, no sienten nada. Y del lado contralateral, del lado donde está sano, va a haber pérdida de dolor y de la temperatura, pero del lado contralateral. ¿Por qué? Porque estas vías se cruzan del dolor, ¿sí? Si se interrumpe acá, de este lado ya no va a haber dolor, temperatura. Entonces, esta es la vía, se afecta la vía espinotalámica. Yo digo espinotalámica, ¿de dónde a dónde va? De la médula Eh, espinal al tálamo. De la médula espinal al tálamo. Entonces viene desde aquí. Se supone que este lado viene con la sensibilidad. ¿Y a dónde llega el lado sensible? ¿A qué lugar de la médula espinal? ¿A la posterior o la anterior? La posterior. Entonces viene a donde está el ganglio posterior y hace sinapsis con la porción posterior, perdón, de la H o de la médula espinal, donde ahí cruza. Pero como no se pierde, este lado está afectado, ya no pasa esa sensación, por eso se pierde. Se va al otro lado y va a subir hacia ¿dónde? Hacia el tálamo. Ya no llega esa información, por eso el paciente de este lado no siente el dolor ni la temperatura, pero sí se puede ¿qué? Mover. Entonces, lo motor se pierde y la sensibilidad se pierde, pero del lado contralateral, porque las vías se cruzan. Es lo sensitivo. Y lo motor, si en dado caso que fuera del mismo lado de la lesión, entonces sería por arriba de la decusación. Acuérdense, para hacer con la contralateral debe de ser por debajo de la decusación piramidal, por eso la sintomatología es contralateral. ¿Eh? Entonces, no sé si entendieron, por eso a mí se me hace complicado, pero digo para que lo tengan en mente. ¿Quién leyó algo del síndrome central? ¿No? ¿Quién investigó algo? Yo, doctor. A ver.
pues nos dice que el síndrome central medular es una lesión incompleta de la médula espinal que se origina generalmente en la región cervical y que afecta la parte central de la médula. En específico nos dijo que manifestaciones, nos dice que pues es la debilidad motora mayor en los miembros superiores que en los inferiores, alteraciones sensitivas y disfunción vesical, dolor cervical y reflejos alterados y la marcha alterada. Ujú. Aquí dependiendo también el nivel. Si es superior, va a afectar las extremidades inferiores. Si es lumbosacra, va a ser una pérdida de la sensación como si tuviera un cinturón o una faja. Y si es más abajo, también puede afectar lo que es el perineo. ¿Sí? Entonces, clínicamente hay un déficit suspendido en capas, ya sea en hombros o en brazos, y afecta la comisura blanca anterior, aquí donde se hace el cruce de las vías. Se pierde todo el estímulo. ¿Sí? Entonces puede estar alterada la termoanalgesia, puede sentir o más dolor o puede sentir como que se quema. Aquí dice, se queman las manos, pero y no lo siente. ¿Sí? Se pierde esa capacidad para sentir el, el dolor, la temperatura, termoalgesia, es dolor a la temperatura. ¿Sí? En los miembros superiores se pierde esa sensación, principalmente esta se da en tumores. Y el síndrome anterior, y vimos hemisección. ¿Cuál sería anterior? Vean, esta porción. Pues de que esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería lateral, lateral, esto sería central, ¿sí? Esto sería hemi, y cuando se afecta todo, síndrome de afectación completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué función tiene el segmento anterior? Ya habíamos dicho, Motora. motora, ¿eh? Motora. Y aquí dice una principal causa, infarto, algo que quiero, y a lo mejor ahorita se me olvidó decirle, que el síndrome medular central también se considera o se llama siringomielia, una afectación de la porción central de la médula espinal. Entonces, si es un síndrome anterior, va a ver que clínicamente la vía motora, ¿sí? Pero además también el dolor y la temperatura, porque aquí tenemos unos actos que se encargan de esos laterales también, pero está respetado los cordones posteriores. Entonces, ¿qué es la sensibilidad también? Pero aquí sobre todo la vía motora. ¿Y qué vamos a tener? Paraplegia. ¿Qué es la paraplegia? ¿Mm? Es cuando te afecta como tal partes inferiores del cuerpo, como Extremidades, piernas, tronco y todo eso. a las extremidades inferiores y cuadriplégica. Son las cuatro extremidades. Entonces, ¿y a nivel de qué la lesión, ah, cuál es el nivel que pudiera estar una lesión cuando un paciente quede cuadripléjico? A nivel de cervicales, ya por abajo de T4, de T2, ya puede ser parapléjico. Está conservado el movimiento, la fuerza de las extremidades superiores, pero los de abajo ya no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay paraplegia dependiendo, claro, del nivel, ¿no? No se puede mover las extremidades inferiores, no siente dolor, ¿sí? Pero siente vibración y de la posición. ¿Por qué? Porque no está afectado lo sensitivo, está afectado lo motor, pero las vías también
las vías del dolor solamente están afectadas porque acuérdense que también te cruzan. ¿Eh? Entonces, para fines prácticos, un síndrome anterior, medular anterior, afecta motor, pero se conserva lo sensitivo. La propiocepción está conservada. Entonces, son tres síndromes. ¿Dudas? No, doctor. Que no me, ¿eh? Ya no me va, ya se va a acabar la hora. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar y vamos a ver otro resumito ya mañana con calma, ya más resumido esto, para que podamos entender ya los 5 principales síndromes: acuérdense, anterior, posterior, central, hemi y completo. ¿Algún comentario hasta ahorita? Entonces ya nos queda la clase para neuro solamente jueves y viernes. Pero si no mal recuerdo, este es de los últimos temas, porque ya vimos motoneurona superior, motoneurona inferior, que son los que terminaríamos, pero quise dejar esto al último porque está muy relacionado. Muy probablemente, pues sí, mañana todavía sí, vamos el viernes. ¿Una duda? No, doctor. Si no, nos veríamos mañana. ¿Sale? Sí, Doc. Sí, Hacemos doctora, está bien.